Políticamente Incorrectas, un programa con mucho sexo gay. Miércoles a las 18 horas en AM 1380, la Super Sport. La que puede. Mucho sexo gay, mucho sexo gay, para ambos, mucho sexo gay, mucho sexo gay, para ambos, aunque solo sea un breve momento, aunque solo sea un experimento, nada es para siempre y solamente. Muy buenas tardes para toda la audiencia de M1380, la Super Sport. Estamos aquí en el estudio El Negro Luis Hernández, siempre lo miro porque nos trae mucha suerte este lugar, este barrio y esta radio. Y estamos nuevamente con Cami, qué suerte, qué bueno que pudiste estar. Muy buenas tardes a todos, así que sí, de nuevo en la radio, muy contenta de estar acá. Bueno, y una alegría grande porque también tenemos una entrevista que va a dar muchísimo que hablar, sobre todo en estos tiempos. Estamos justo cumpliendo un año del triple lesbicidio de Barracas, cuánto tenemos que aprender de lo que es diversidad, de lo que es CESI, de la importancia de estar con estos temas que a todos nos tocan también para aprender y de lo que pasa en todo nuestro país, porque no se cierra el país acá en el conurbano o en Cava, y por eso le damos la bienvenida a Tucumán y la bienvenida a Bruno, que es el director y guionista de la serie de documental Mariquitas. Lo estuvimos anunciando en nuestras redes. Bruno Bazán, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. ¿Nos escuchás bien, Bruno? Sí, las escucho bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, queríamos que le cuentes a la audiencia de la radio de qué se trata Mariquitas y cómo la gestaron, cómo la pensaron, y eso para empezar. Sí, Mariquitas es una miniserie documental que hicimos un grupo de la diversidad tucumana con la intención de poder contar algunas historias del norte, ¿no? Siempre vimos algunas cosas que se pudieron hacer en otras épocas en Canal Encuentro, y habíamos visto algunos documentales que hicieron en Buenos Aires, y queríamos contar también qué pasó en los últimos años con las vidas de mariquitas, de lesbianas, de trans, de gays, y también esto de recuperar un modo de hablar y un modo de contar nuestras historias que siempre están invisibilizadas, no solamente por ser de la diversidad, sino también por no estar en capital, ¿no? Que me imagino que eso es algo que compartimos casi todas las provincias del país. Qué bueno, qué interesante. Yo pude ir cuando la presentaron en el anexo del Congreso de la Nación, pero estábamos hablando acá con mi compañera Camila en la semana, que mirando en la web, veíamos que la presentaron en distintos lugares, que inclusive encontramos, para nuestra alegría, un blog que anunciaba que había estado siendo presentada en México. Contanos cómo fue eso de presentarla en distintos lugares, qué fue para ustedes y para los protagonistas. Una locura, la verdad. Sí, la presentamos en varias provincias, participó de un festival internacional en Rosario, y un festival de cine y derechos humanos en México. Casualmente una amiga nuestra tucumana que se fue a vivir a México estaba ahí, pudo participar y pudo también comentarnos cómo fue la recepción. La verdad es que hay algo mágico, ¿no?, del cine, que es esto de que uno nunca se imagina cuántas personas lo van a ver, quiénes lo van a ver, de dónde son, qué tanto les gustará o no. Y en nuestra experiencia, en la mayoría de las proyecciones que hicimos, encontramos que muchas personas se sienten reflejadas.
no solamente por la vivencia de la orientación sexual, la identidad de género, sino también porque hay un mensaje ahí que por eso está escrita, el documental está escrito en base al paradigma de la ESI, ¿no? Que tiene que ver con esto de poder escuchar a las infancias, de poder respetar, de poder pensar las crianzas con cuidado y con amor y con afecto, y me parece que eso es algo que un poco hace que todas las personas se identifiquen o encuentren algo ahí en el documental. Particularmente hay se cuenta una historia de dos mamás con un adolescente varón trans y una adolescente femenina trans, y ahí hay un vínculo entre madre e hijo, madre e hija que bueno, que siempre para todos en algún momento ha sido conflictivo, sean heteros, sean gays o lo que sea, que se ve de un modo muy interesante, muy hermoso, como cuando los padres pueden superar los prejuicios, las barreras de la generación y los deseos propios, y acompañar, ¿no?, a sus hijos y a sus hijas. Y entonces siempre encontramos algo ahí, mucha gente que lloró, mucha gente que se rió, y mucha empatía. Y creo que algo que tiene el cine es eso, ¿no?, que explica mucho en pocos minutos. Yo pensaba en esto de poder acompañar, ¿no?, esas transiciones. Y si la gente que nos está escuchando quiere ver Mariquitas, ¿dónde la encuentra? Bueno, está por salir ya la semana que viene en YouTube, gratis, libre. Hay un canal de YouTube que se llama Mariquitas Serie, que todavía no tiene nada, tiene un solo adelanto, pero la semana que viene publicamos Mariquita ahí y va a estar disponible para que lo vean. Lo vamos a subir en 6 capítulos, en 6 bloques, entre los 6 dura 1 hora, o sea que son bloques cortos, porque la idea es que sean contenidos que puedan ver, compartir, que si a alguien le interesa, por ejemplo, trabajarlo en el aula como material de ESI, va a estar gratis la semana que viene. Estamos ahí demorados en hacer algunas cosas de diseño, pero ya sale. Qué laburo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron gestando la serie hasta que salió? Y un par de años, más de 2 años. Por un lado, el rodaje fueron 7 días, porque hicimos un par de rodajes en el interior de Tucumán, otros después en cada lugar, en cada casa, de las personas que aparecen protagonistas del documental, y después todo un trabajo de edición. Nosotros pensábamos que, como fue nuestra primera experiencia en cine, no sabíamos hacer, fuimos aprendiendo, y bueno, cuando uno no sabe hacer y va aprendiendo, ahí es un camino bastante largo, muy enriquecedor para todo, pero por ejemplo, en esos 7 días grabamos más de 25 horas de crudos y teníamos que hacer 1 hora. Así que había que editar y revisar todo, y también ver los criterios sobre los cuales editar, ¿no? Como nosotros queríamos contar historia y queríamos emocionar, pero no queríamos, bajo ningún punto de vista, que aparezca nuestra comunidad en el lugar de la víctima, o en un lugar revictimizante, donde muchas veces se aparece, uno ve en documentales y en series y en ficciones, donde todavía hoy aparece la diversidad siempre como desde el momento trágico, desde el lado de víctima, y políticamente nosotros pensamos que no estamos ahí, que no queremos estar ahí, y queremos también mostrar alegría, y queremos también mostrar como más complejidad en nuestras existencias que solo víctima, ¿no? Así que es un trabajo muy cuidadoso de edición que lleva mucho tiempo, de montaje, de ver opciones, de ir encontrando ahí un ritmo que finalmente decidimos que sea como un collage. El documental es un collage, la imagen es un collage, porque nosotros somos tan distintos y distintas que somos así como un collage, ¿no? Todos. Mirá que justo, pensaba en todo este trabajo, yo en primera instancia usé la palabra laburo para también resignificar que ustedes son laburantes, porque empezaron bien de abajo, se metieron en el territorio, hicieron una tarea de un montón de tiempo. ¿Qué repercusión va teniendo la serie? ¿Qué es lo que les llega? Yo creo que
la primera repercusión y la más importante es que las personas que participaron del documental les hizo muy bien, a nivel anímico, a nivel familiar, a nivel social, porque pudieron contar su historia, porque también el propio entorno, la ciudad, el barrio, el colegio, en el caso de los más chicos que aparecen, los vieron desde otro lugar, o por ahí pudieron entender cosas que quizás no se entendían. Y eso es uno de los primeros logros de esto, que las personas que participaron efectivamente pasaron por el documental y se llevaron algo importante. Y después para nosotras esto de la necesidad que hay, y queremos seguir haciéndolo, estamos pensando en otro documental también. Parece una locura en este momento en el que no hay nada y que no hay trabajo y todo, pero seguimos soñando y haciendo cosas. La necesidad que hay de contar nuestras historias. Cuando digo nuestras historias, digo la de todas las personas, en distintas claves, de romper con con ese consumo que tenemos muy marcado de, bueno, nosotros vemos plataformas, vemos Netflix, vemos esto, vemos lo otro, consumimos cierto contenido, y por ahí queda fuera un montón de historias súper interesantes, de formas de existir interesantes que están buenas y que está bueno reconocerlas y verlas. Yo creo que algo que nosotros como generación aprendimos de las políticas públicas en materia audiovisual y en televisión, con Canal Encuentro, fue eso de qué loco ver en la tele otras tonadas, ¿no? O qué loco encontrarte con un paisaje del norte, del sur, del Chaco. Bueno, ahora también queremos no solamente eso, sino también poder contar las historias. Y eso cada vez que lo proyectamos, cada vez que nos juntamos con gente, aparece esa necesidad, esa inquietud de nosotros también queremos hacer esto. El cine no puede ser algo ajeno a las personas, que sea solamente para un cierto grupo, exclusivo, porque de hecho terminan contando como esas historias de otra clase social, de otras familias, de otras regiones, ¿no? Y hay mucho para contar de lo nuestro. Eso es muy cierto, y qué enriquecedor para las personas que por ahí no conocen todavía, no tuvieron la suerte o de poder llegar, ¿no? Y viajar y conocer. También es una manera de introducirnos a través de las identidades. Te cuento que conmigo en el estudio está mi compañera Camila, que también tiene ganas de preguntarte. Hola Bruno, ¿cómo estás? Soy Camila. Más que nada que quería preguntar qué expectativas tenías sobre este proyecto, pero básicamente es todo lo que venías diciendo hace un ratito. ¿Qué expectativa de ahora en más? Porque va a salir a YouTube. Sí, nosotros hicimos un recorrido bastante breve para lo que suele ser en el cine, que por ahí hay películas o documentales que andan 3 años dando vuelta por festivales. El asunto es que la distribución del cine también es algo muy caro. Nosotros no tenemos plata para inscribirnos en festivales y todo eso, que todo es en dólares. Y si tuviéramos tampoco lo haríamos ahí. Entonces la presentamos en festivales, hicimos varias proyecciones, como todo desde el ámbito del cine, la presentamos en el Congreso de la Nación, y ahora lo que vamos a hacer con la presentación, con largarla a YouTube, y también vamos a hacer una cuenta en Instagram del documental, es empezar a hablar desde Mariquitas mucho más de educación sexual integral, que consideramos que es fundamental en este momento, en donde desde el Estado no se está hablando, del Estado Nacional no se está hablando de ESI, en algo que siempre es urgente y que siempre es para allá, y que están ahora, en este momento, cursando la primaria, la secundaria, millones de jóvenes, que necesitamos que les llegue cierta data, que nos parece que en Mariquitas está trabajado con mucho cuidado y con mucho conocimiento, los contenidos que queremos de la ESI, y que podemos a través de eso seguir haciendo más, ¿no? Como en que la serie circule en esos discursos. Nos encantaría, y sería un sueño, que alguna docente lo agarre y lo use para su aula, que algunos padres, madres que tengan niños a cargo se sienten y digan, voy a ver este video, y lo puedan ver con su familia. Queremos eso, y vamos a militar ese contenido en esa clave, no una cosa como el cine, que mucha gente cuando uno dice documental o película piensa en algo como
muy lejano. No, queremos que sea un contenido que efectivamente se vea, por eso también en YouTube, para que lo puedan ver desde el celular, y que circule y que podamos seguir por lo menos imaginando lo que vamos a hacer, porque no hay que perder, incluso en estos momentos de muchísima crisis, la capacidad de imaginar, ¿no? Imaginarnos todo lo que nos falta contar, todo lo que queremos contar y todo lo que hace falta seguir trabajando por la educación sexual integral. Mira, justo pensaba al escucharte, esta es una radio pero muy territorial y es una radio amiga de centros culturales. Acá por nuestra radio pasó Cultura del Sur, el Centro Cultural Fuente Alba, que son todos de lo que es el conurbano sur. Si ellos estuvieran interesados en proyectar Mariquitas, ¿cómo tienen que hacer? ¿Los tenemos que contactar con vos? ¿Cómo tendrían que hacer? Sí, pasarles mi contacto y lo realizamos, no hay ningún problema. ¿Vos querés ir diciendo tus redes, por lo menos que te chusmeen tus redes hasta que salga en YouTube? Sí, @untalbruno88. Escriban por ahí. Hay ya un grupo de docentes que presentaron en Capitán Sarmiento, usaron varios, la mitad de la serie para una formación docente de maestras de jardín infante, que fue muy interesante también. Yo lo único que siempre les pido cuando quieren pasar Mariquita es pásenlo y por favor después cuéntenme qué pasó, si a alguien le gustó, si a alguien no. También en Santiago del Estero lo pasaron una capacitación para policías, por ejemplo, que fue muy interesante. Aquí en Tucumán también yo participé de ver cómo se recibe cierto contenido, ¿no? Que uno por ahí tiene mucho prejuicio, imaginario de qué es lo que podría pasar y para eso está, para ser vista y para generar un tema de conversación y para generar que nos podamos volver a encontrar. Creo que eso es lo más importante del trabajo realizado. Yo voy a hacer la pregunta del millón, la tengo que hacer. ¿Cómo hicieron para ir juntando los recursos? Porque me imagino que para una proyección de la calidad de la que yo vi, que estaba buena, que era de buena calidad, en sonido, en lo que es el video, inclusive la selección de personajes, ¿cómo se hace para tener los recursos en un momento? Entiendo que ustedes lo hicieron antes, que este momento país creo que está multiplicado peor, pero claro, se tuvieron que ir a meter a los barrios, tenían que trasladar todos los equipos. ¿Cómo hicieron para solventarse, si es que se puede contar? Porque eso es un doble esfuerzo también. Todo se puede contar, sí. Y es algo que a mí me gusta mucho animar a la gente a que lo piense, a que lo haga. Nosotros teníamos varias cosas. Primero que sí tuvimos un FOMECA que nos sirvió para el 25% del total del proyecto. Porque del 2020 al 2021, del 2022 y la plata iba subiendo y no alcanzaba. Que era un subsidio destinado a proyectos radiales, a proyectos audiovisuales, pensando más en cosas chicas. Hay gente que con ese subsidio hizo unos micro videos de 1 minuto y medio para redes, por ejemplo. Y nosotros decíamos, vamos a hacer una película. Pero sí contamos con mucha suerte de que aquí en Tucumán hay una escuela universitaria de cine, y de que hay como un capital humano, una formación, no capital humano no quiero decir ya porque significa otra cosa ahora, una formación, una capacidad instalada de gente que se egresa de la escuela de cine, de la escuela universitaria, y eso ya es un montón. Y hay un trabajo ahí. Y la verdad que ha sido mucho trabajo comunitario. Nosotros lo único que queríamos hacer, y la seguridad que teníamos ahora, que no sabemos hacer cine, pero sí somos parte de la comunidad. Y no queremos que vengan otros a contarnos la historia, queremos contarla a nosotros. O sea, no tuvimos que ir a los barrios porque somos de esos barrios. Y de hecho un poco fue eso, como bueno, mostremos esto y hagamos cine con esto, que es algo que nosotros vivimos, que son nuestras amigas. Y fue hacer eso, ¿no? Como tuvimos la suerte de eso, de tener una gente que es parte de la comunidad, que estudió cine, que nos dio una mano, hicimos un par de fiestas para costear el alquiler de equipos, y sí nos pusimos en modo muy estrictos en lo que había que hacer en cuanto al rodaje y todo ese asunto, porque es muy caro, uno alquila equipos por 24 horas, por ejemplo,
y tiene que entrar todo lo que uno quiere hacer en esas horas, así que tuvimos jornadas de 16 horas de trabajo, en donde había que darlo todo porque no había más tiempo. Y después, mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas de edición, y también de que mucha gente entendió. Nosotros hicimos un primer criterio, fue que toda la gente que arme este proyecto, tanto delante como detrás de cámara, sea parte de la comunidad LGBTI. Y si no era de parte de la comunidad LGBTI, por lo menos compañeras feministas, que sean militantes de las artes visuales. Y la verdad que eso fue todo el equipo. Porque también entendíamos que no había forma de sacar adelante esto si no había plata, si no era con un compromiso militante de todas las personas. Y fue así. Yo agradezco mucho que el montaje, por ejemplo, lo hizo Ana Basualdo, una directora santiagueña de cine, que le puso muchísimo corazón a ese montaje. Y eso no se lo puede pagar, literal, simbólicamente. Y fue eso, mucho aporte de mucha gente con intenciones de que esto salga y de que podamos contar nuestra historia, también para animar a otra gente a que lo haga. Yo creo que también hay otras opciones. Ahora se está pudiendo hacer cine incluso con buenos celulares, con buena definición. Hay una diferencia en máquinas, eso se nota, no podemos negarlo, digamos. Una cosa es hacer el mismo contenido hecho con un celular que con una cámara en 4K, tienen su diferencia, pero se está pudiendo hacer de otra forma. Y es eso, fue mucho trabajo y muchas redes comunitarias, de gente que laburó gratis, de gente que puso lo que podía, de una amiga que justo tenía el emprendimiento de empanadas, entonces la comida para los días de rodaje eran empanadas, de otra que se sumó y dijo, bueno, yo le puedo aportar eso, cocinándole, haciendo merienda, para cuando tengamos la jornada de trabajo, y así. El diseño gráfico es parte de también otro compañero diseñador que trabaja haciendo póster e imágenes para productos audiovisuales y para teatro, y nos regaló el contenido porque apostaba también a eso. Es la primera serie que cuenta historias de la diversidad sexual del norte, hecha por la propia comunidad. Creo que eso sumó mucho a que se abran esos espacios. Qué importante todo lo que estás contando y qué hermoso. Te cuento que cuando arrancamos el programa acá en la radio, nos acompañaba una compañera trans durante el primer tiempo, más o menos un mes, y ella nos decía lo difícil que era para algunas compañeras que habitaban en el norte de hacer sus transiciones o de vivir con cierta libertad respecto a sus propias familias, hablo. Qué importante, ¿no? El contenido de Mariquitas. Me pongo a pensar en todo esto que dijiste de la cooperación, de la colaboración, que si bien, no sé si vos lo ves así, pero como que marca, ese compromiso marca a la sociedad. Sí, y para nosotros creo que la diversidad, ¿no? en el norte ha sido casi una obligación, una necesidad, construir redes comunitarias y sostenernos desde ese lugar, porque es cierto que como en muchos lugares, pero hay una impronta norteña que de a poco se va desarmando el prejuicio y la violencia, pero está muy marcada, de exclusión. A mí me corrieron de mi casa cuando salí del closet a los 18 años, y a varios de nuestros amigos y amigas en nuestro grupo, y a varias compañeras trans, y entonces el hacer comunidad es fundamental para sobrevivir. Y creo que también con tiempos mejores, porque nosotros sí mostramos eso de, bueno, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de ESI, son cambios paradigmáticos para nuestra vida. A partir de esas mejoras, esa comunidad también sirve y nos ayuda a hacer otras cosas, que no es solo sobrevivir, sino también esto, hacer cine, hacer fiesta, hacer cultura, y poder animarnos a ir haciendo cada vez más. Hay compañeras una que aparece en el documental con la voz, que después hizo otros materiales, que está por publicar su libro,
en esto de ir animándonos, ¿no? Uno se va haciendo y se va animando a hacer más. La verdad que yo, de mi parte, felicitarlos. Justo nombraste la ley de matrimonio igualitario y hace pero poquitos días, no mucho, poquitos días que se cumplió un nuevo aniversario, no sé si fue ayer o antes de ayer, así que bienvenida sea la entrevista con vos, te queremos agradecer muchísimo. Cami, ¿te quedó algo en el tintero? No, solamente agradecerte, Bruno, y felicitarte por todo lo que has hecho y por esta serie documental que seguramente va a estar buenísima. Yo todavía no la vi, pero la espero con ansias la próxima semana en YouTube. Así que bueno, no sé si te quedó algo en el tintero que quieras contar, Bruno. Nada más, muchas gracias por la invitación, ojalá que puedan entrar al canal en YouTube Mariquita Serie y suscribirse para que les avise cuando salga la serie. Repito en mis redes, así como @untalbruno88, voy a estar ahí subiendo cosas y espero que nos veamos, que nos conozcamos físicamente, que pueda andar por allá, espero que Mariquita circule por allá. Les mando un abrazo y ojalá podamos volver a celebrar contenidos audiovisuales todo el tiempo en nuestro país, nada más. Que así sea, y bueno, las puertas de la radio quedan siempre abiertas para lo que ustedes quieran difundir, para lo que podamos ser útiles.